Muy buenas noches, querido Soa escucha. Te saluda Soa desde la cueva del terror de Soa, en donde la realidad siempre es más horrible de lo que se proyecta. Espero que todos se encuentren muy bien. Debo, antes de comenzar, ofrecer una disculpa, debido a que, por recientes situaciones, mi computadora en donde suelo editar, aunque sea de manera un tanto simple, todos estos podcasts para YouTube, digamos que se descompuso. Sin embargo, continuaremos con estos programas para precisamente darle inicio y fin a este pequeño ciclo del terror. No se preocupen, esto no afectará realmente nada. En estas situaciones lo mejor que se puede hacer es simplemente progresar y seguir a tiempo con las cosas que se proyectan. En fin, dejando de lado todas esas cuestiones, permítanme presentarles a la invitada de hoy. Esta es una pequeña cerveza nueva, completamente para mí. Ahí está. Se llama Charro la cerveza, como pueden ver. Evidentemente es mexicana, 4.5% de volumen de alcohol. Y pareciera que, a pesar de que me agradan más las cervezas oscuras, por algún motivo creo que terminé invocando puras cervezas claras. Porque como pueden ver en el vaso, se ve bastante limpia. Sí, es un vaso de The Trooper. No hizo nada de espuma prácticamente. Y es bastante interesante el olor. No es fuerte, todo lo contrario. Es una cerveza que de hecho te invita a tomarla, al menos por aroma. Así que, a tu salud, querido So Escucha. Hmm. Hmm. Definitivamente es una cerveza ligera, pero tiene a pesar de ello un sabor relativamente fuerte. Es una cerveza que quizás no a todo el mundo le agrade. Personalmente encuentro ya el estigma que tengo con el sabor de las cervezas claras, que el sabor no termina de convencerme. Y a pesar de que es una cerveza clara que trata de ser, a menos a mi parecer, una cerveza oscura, al menos en sabor, definitivamente le falta algo. No la recomendaría para todos, sobre todo si no te gusta la cerveza. Creo que el sabor es muy amargo. Sin embargo, considero que tampoco es mala. He probado peores, honestamente. Así que, con ello realizado, comencemos el día de hoy con el tema de las leyendas mexicanas de terror. Bueno, como ya se ha comentado, México es un país con miles de historias y tenemos muchas creencias y costumbres, así como tradiciones atadas a nosotros. Entre todas estas creencias encontramos cosas como las leyendas, parte integral de nuestra cultura con personajes sobrenaturales que han marcado nuestras vidas, ya sea por haberlas escuchado por parte de algún conocido o haberlas leído en alguna recopilación. Sin embargo, hay muchas leyendas clásicas como lo son La Llorona o el Chupacabras. Todos hemos sido partícipes o al menos hemos visto obras, ya sean representaciones infantiles o más adultas, algunas bien hechas, otras muy mal hechas, como la famosa película de La Llorona, que se trató de comercializar dentro del universo de Annabelle. Horrible película, y no porque de terror, sino porque realmente está muy mal hecha. Sin embargo, y afortunadamente, aún hay lugares en los que por estas fechas se suelen hacer tours de terror contando todas las historias y todo este folclore que se tiene
en edificios históricos y lugares también de mitos y de leyendas. Simplemente hay que remitirse, por ejemplo, a Guanajuato y los múltiples callejones que tienen, así como también Xochimilco o uno de mis lugares favoritos para visitar en estas épocas, que es precisamente Coyoacán, al igual que otros tantos ejemplos que podría dar, que muy probablemente muchos ciudadanos de aquí de la CDMX podrán dar precisamente como un ejemplo. Ahora, hay una cuestión con respecto a estas leyendas. Yo sé que existen los ejemplos clásicos ya citados del chupacabras, de la Llorona e incluso del Charro Negro. Creo que muchos de ustedes han escuchado esas leyendas y podría contarlas en este momento. Sin embargo, debido a ciertos asuntos y por decisión propia, decidí irme mejor por la ruta de otras leyendas. Algunas probablemente las conocerán, otras quizás no tanto. Estas leyendas están proporcionadas por el portal de México Desconocido, quienes considero que sí, son una fuente bastante fidedigna de información con respecto a la historia, a la antropología y a las leyendas y mitos de México, ya que, por quien no lo sabía, es el nombre de una revista que lleva bastante tiempo publicando artículos del estilo, principalmente de arqueología y de cuestiones como las excavaciones y demás, pero en esta ocasión encontré este pequeño artículo interesante con respecto a novelas, a leyendas cortas. Sin duda habrán escrito a alguien alguna leyenda con su, más bien, una novela con su versión de las leyendas. Realmente me estoy atorando un poco. Ignoren eso. El propósito de esto es leerles un poquito de estas leyendas, tal como nos los dice el mismo portal. Así que sin más, te invito a relajarte y escuchar Las Brujas de Naika. Una pequeña nota aclaratoria. Sí, la mayoría de estas leyendas son bastante cortas. Te invito a que busques en YouTube o en Google alguna versión un poco más extendida si te llaman la atención, por supuesto. Y si no, bueno, igual espero que tengamos, aunque sea un breve momento de terror y de cultura mientras estamos tomando esta no tan agradable cerveza, pero que igual sirve para sus necesidades. Continuando con la leyenda de las brujas de Naika. Naika es una ciudad que se encuentra en Chihuahua, conocida por sus cuevas de cristales que han fascinado a la comunidad científica. Sin embargo, para los habitantes también es cuna de muchas leyendas sobre brujas poderosas. Según la sabiduría popular y algunas leyendas cortas, las cuales desafortunadamente no tengo tan a la mano, pero como ya dije, si te interesa el tema, siempre apoyo el hecho de que uno haga su propia investigación. Existen, según estas leyendas, las devotas a la magia dentro de este pueblo. Las mismas salen de las minas con clásicas formas de bolas de fuego, los llamados fuegos fatuos para muchos, entre las 10 y las 12 de la noche. Se dice que las sospechosas de adorar al diablo se llevan a jovencitas para convertirlas en espíritus endemoniados, aunque yo agregaría aquí que no necesariamente serían llevadas para sacrificio, como muchos pensarían. Después de todo, la cábala tiene que rellenarse. Y no dudo que alguna que otra pueda interesarse en los oficios de la magia. Pero eso es un poco con un final abierto.
Procedamos a la segunda, el fantasma del Cerro del Lobo. Se cree que en este lugar, que está ubicado en la Reserva Ecológica del Parque Ecológico de Santa Apolonia, en Pachuca, Hidalgo, existe una mujer vestida de blanco que se pasea en las noches de luna llena. Esta aparición, este ser, no daña a las mujeres que la encuentran. Sin embargo, si tienes la desdicha de ser un hombre, bueno, posiblemente termines siendo seducido por ella y terminarás siendo arrojado desde las peñas del cerro. Una leyenda corta, pero que creo que va directamente al punto y interesante a su propia manera. Continuamos con la Tisigua. Todos los pueblos tienen leyendas cortas que advierten a los jóvenes y a las jovencitas de las malas compañías, de cualquier tipo, por supuesto. No solo en los pueblos, aunque sí cabe destacar que usualmente ahí es en donde suele advertírsele a veces un poco más sobre esa situación. En este caso, la Tisigua era, o más bien es, una mujer con la capacidad de robarle la vida a los chicos desprevenidos. Se localiza en Chiapas y es una leyenda corta que narra cómo esta aparición toma la forma de una bella joven que logra seducir y atontar a los hombres que se quedan bañándose largas horas a las orillas del río Sabinal. El espectro aplaude y llama a los desafortunados por su nombre. Los hombres que la ven se quedan sin voz, sin razón y eventualmente sin espíritu, siempre esperando ver de nuevo la belleza fantasmal de la Tisigua. En nuestro cuarto lugar tenemos el Aguizote. Esta es una leyenda corta colonial que cuenta cómo Hernán Cortés escribió a España sobre un animal azteca, una especie de perro marítimo que en vez de tener cola tenía una poderosa garra que utilizaba para ahogar a todos los soldados y demás conquistadores que se acercaban a las orillas de los lagos. Esto lo lograba a través de ciertos llantos que atraían la atención de la gente, llantos que se parecían a los de un niño. Finalmente, cuando los hombres se acercaban para auxiliar al infante, el Aguizote los atrapa y los arrastra hasta el fondo de las aguas. Nuestro siguiente puesto es uno que posiblemente también muchos conozcan. Ciertamente recuerdo que hubo una época en la que la televisión abierta estuvo promocionando mucho esta leyenda cuando era más chico. Y no dudo que más de uno la reconozca, simplemente por el nombre, la famosa Pascualita. En esta ocasión también retomamos el estado de Chihuahua. Es uno de los cuentos y de las leyendas que incluso siguen vivas a la fecha, bastante presentes en la conciencia colectiva de la gente, no solo del estado, también del país, debido a que se trata de este maniquí que existe en el aparador de la tienda de vestidos de novia, conocida como La Popular. Esta figura, que se encuentra en el local desde el año 1930, tiene la particularidad de ser muy realista. La estatua, que está hecha de cera, tiene uñas, huellas dactilares, cabello bastante real, como ya se mencionó, y una mirada perturbadoramente humana.
Hay muchas leyendas que nos cuentan el origen de la Pascualita, pero una de las más populares asegura que es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña original de la tienda. La joven tristemente falleció el día de su boda tras ser picada por un alacrán. Tras el fatídico evento, su madre no pudo soportar la pérdida y decidió preservar por siempre su belleza. Hay muchos que aseguran que el maniquí se mueve, que sale a caminar por las calles en la madrugada e incluso apaga las luces de la tienda. Sin embargo, y como pequeña acotación, también se considera a la vez un espectro de buena suerte. Muchas señoritas antes del día de su boda se acercan a la Pascualita y le piden que bendiga sus bodas. Y esa misma leyenda dice que sí, efectivamente han habido novias increíblemente felices tras haberle pedido la bendición a la Pascualita. Así que al menos tenemos una leyenda que termina con un punto positivo también. La siguiente también es una que muchos reconocerán. Personalmente sí, también la he escuchado, pero nunca termino de atraparla en mi memoria. Desconozco el porqué, a pesar de que es una leyenda bastante buena. Es la de la mulata de Córdoba, e igualmente ha sido transmitida de cierta manera en bastantes medios tradicionales, como la televisión en sus tiempos. ¿Por qué? Porque esta leyenda no es para nada nueva, al contrario. Data de la época de la Inquisición, en donde una mujer hermosa como ninguna otra, mulata, era admirada precisamente por tener dones paranormales. Por celos, muchas mujeres veracruzanas hicieron correr el rumor de que la joven hacía brujería debido a su herencia africana. Las autoridades del Santo Oficio, sí, también para los que no lo conozcan por ese nombre, aunque considero que serían muy pocos, la Santa Inquisición, fueron presionados por un hombre poderoso despechado porque la mulata lo había desdeñado, rechazado toda propuesta que le había hecho. La acusaron de darle una poción al hombre para hacerle perder la cabeza y la llevaron a las mazmorras de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, donde fue sentenciada a morir quemada. Todos los días, la mulata dibujaba un barco en las paredes de su cárcel. Día con día, poco a poco, dibujaba partes del mencionado barco. Lo captó con tanto detalle que los carceleros no podían evitar admirar la obra. Una noche, un guardia se acercó para ver cómo dibujaba. La mulata le respondió que aún le faltaban detalles a su barco. El gendarme le preguntó qué era, o más bien, la mulata le hizo la pregunta: ¿qué es lo que le hace falta a mi barco? El gendarme le respondió: andar. La mujer le dio una sonrisa endemoniada y saltó al dibujo, que empezó a moverse por las paredes de la prisión hasta perderse en las sombras. El siguiente relato, uno que también conocerán muchos. Ciertamente conozco un par de amistades cercanas que sin duda conocen dicha leyenda y que incluso me han platicado de la misma un par de ocasiones, precisamente porque en su momento llegaron a vivir cerca del lugar. El vampiro del Panteón de Belén. Esta leyenda se ubica en Jalisco, específicamente cerca de Guadalajara. La misma fue azotada por una extraña plaga que causaba la muerte de animales y hombres después de la puesta del sol.
empezaba a correr el rumor de que la ciudad era azotada por un vampiro, por lo que las autoridades se reunieron para cazar a la criatura. Un hombre les aseguró que para atrapar al no muerto, la ciudad debía causarle hambre para forzarlo a salir de su escondite. Pronto no hubo un ciudadano que se aventurara a salir desprotegido de su casa por las noches. Un par de semanas después, los cazavampiros vieron a un hombre de aspecto extraño, el cual, por evidentes razones, pronto le dieron muerte. Enterraron sus cenizas en el panteón de Belén y de la tumba comenzó a crecer un árbol maldito que está cercado con una valla bendita para que la criatura no pueda escapar jamás. Hasta la fecha, las autoridades del cementerio se aseguran de podar el árbol para que no crezca más allá de los límites benditos. Un detalle que también cabe aclarar dentro de esta historia es que se menciona también en otros lados que dicho árbol sangra cuando llegas a cortarlo. Otros aseguran también que en realidad de la estaca que clavaron en el corazón del vampiro fue de donde germinó dicho árbol. Sin embargo, sí, a la fecha sigue encerrado en su tumba cercada, y que también llegó a tener mucha popularidad dentro de los medios tradicionales. Y con esta historia, queridos Soa escuchas, terminaremos la noche. Sé que en esta ocasión es un podcast un poco más corto, sin embargo, debo decirles un par de situaciones. La primera, esto ya es un tema un poco más personal, pero no he tenido noches muy placenteras de sueño, por eso también trastabilleo un poco al hablar. Son las 3 de la mañana en este momento en el que estoy grabando. Quizás debería de tener cuidado de que no se me aparezca algo, después de toda la hora maldita. Número 2. Me encuentro en una situación en la que si no puedo editar demasiado mis videos, que de por sí tampoco es que les podía meter mucha mano, tampoco quiero hacerlo tan pesado. Y el tercer motivo del por qué me retiraré un poco más temprano es porque el próximo especial considero que será un poco más largo de lo que usualmente planeo que sean estos episodios, incluso que los normales. Pero creo que valdrá bastante la pena y compensará muy bien la brevedad de este mismo episodio. Pero díganme, si conocen alguna leyenda, por favor, coméntenla. Me encanta conocer un poco más de cultura. E incluso si son leyendas que ustedes consideran que todo el mundo conozca, como La Llorona o el Chupacabras, quedaría muy bien. Así quienes por algún motivo no la conozcan, pueden saberla, al menos a gran escala. Sin embargo, y dejándolo en esa nota, debo retirarme, querido Soa escucha, antes de que las brujas y los demonios salgan y traten de tomar nuestras almas. Yo he sido Soa, tu anfitrión de esta, la cueva del horror de Soa, en donde la realidad es mucho más horrible de lo que se proyecta. Cuídense mucho, tomen la noche entre sus manos, acarícienla, respétenla, porque nunca saben cuándo los va a devorar. Descansen. Nos vemos.